Que el Señor le bendiga, amada familia. Estamos felices de estar celebrando a Cristo, ese vino celestial que acabamos de escuchar. Es de Él es que vamos a enfocar, de Él es que vamos a vivir en estas horas de edificación, que son 24 horas de una celebración, porque Él es nuestro Shabbat. Entonces, hermanos, estamos muy felices porque estamos a punto de cerrar un ciclo de estudio. Esta es la parashá número 49 y nos hacen falta solamente 5 semanas para poder celebrar las gloriosas fiestas, las últimas fiestas proféticas y mesiánicas, las fiestas redentivas del calendario del Todopoderoso. Así es que esto se llama Ki Titse, que significa Ki es cuando y Tetse es cuando salieres. Y está hablando de salir a la guerra. Así es que, amada familia, estamos de fiesta con el Señor y sabemos que somos su ejército. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensa gracia, Señor, porque usted nos ha magnificado con sus mandamientos. Usted nos ha dado el privilegio de poder escudriñar su palabra y encontrarlo en cada narrativa, en cada versículo, desde Génesis hasta el amén del Apocalipsis. Gracias, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo está sobre su pueblo y nos da un verdadero arrepentimiento para alcanzar esa victoria total, que es estar conectados con usted, con un corazón contrito y humillado, y poderle decir siempre: he aquí, yo estoy dispuesto o dispuesta a ser una seguidora, una adoradora en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Yeshua hemos orado. Amén. Bueno, hermanos, tenemos una parashá la más extensa, son 80 mandamientos, y imagínense todo el tiempo que podríamos tener de gran bendición, hablar de cada uno de ellos. Solo eso sería entrar en unas quizás 16 o 20 horas de estudio. Entonces, con esto he entresacado algunos mandamientos que me llaman poderosamente la atención, como es el de recordar a Miriam, la hermana de Moisés, la profetisa, la que danzó cuando el mar se abrió y todas las mujeres con panderos danzaban y alababan al Señor por ese gran portento, por ese gran milagro. Pero ¿cómo la vamos a recordar en esta hora? De que nosotros no podemos hablar, el mandamiento, no podemos hablar y hacer promesas al Señor a la ligera. Dice que si le prometemos algo, debemos de cumplirlo y no tener cuentas largas con Él. Hay que hacerlo rápidamente, porque si no se nos vuelve pecado. Entonces, Dios quiere que nosotros tomemos nota de ese mandamiento, porque somos muy rápidos para hablar. Y pues el Señor nos hace sabios cuando nos advierte y nos pide que verdaderamente sepamos quiénes somos, para qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito y quién es nuestro Señor. Y de eso también quiero enfocar, porque si estamos ya en un panorama bíblico donde faltan, digamos, unos cuantos días para entrar a la tierra y donde se van a librar unas batallas, no una, sino que varias. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, se estima que fueron 10 años para conquistar la tierra. ¿Y cómo es que Dios le da a ese pueblo y lo hace guerrero para su gloria y lo capacita y lo envía para que tome la tierra que Él le dio por heredad, que Él le dio como promesa, que Dios
abre su corazón lleno de misericordia y de amor y le da 3 regalos al pueblo de Israel. Un regalo es exactamente la tierra. Ese peregrinaje, 42 paradas, era porque tenían que llegar a la tierra, en algún momento dado tenían que llegar a la tierra. Entonces fueron 40 años los que se tardaron para que aprendieran la lección de fe que se tenían ellos que moldear al corazón de Dios. Cuando ellos salieron de la esclavitud, salieron con pensamiento esclavo, salieron todavía creyendo que estaban mejor en Egipto y no bajo el poder del Dios Todopoderoso. Y fíjense que hay algo bien interesante que siempre me ha llamado la atención, que es ahí donde muchos de los líderes, muchos de los que presiden, de los que Dios le da sabiduría, porque la sabiduría y la revelación viene de Dios, se les sube el humo a la cabeza. Y esto es desde el Génesis, desde Génesis 3, cuando la serpiente seduce a la mujer y le dice, que Dios te ha dicho que no comas de los árboles del campo. Entonces ella le dice, no, solo de uno me ha dicho que no coma, ni lo toque. Y Dios no había hablado así. Dios había hablado, la serpiente habló en mentira y verdad. Y es ahí donde empieza el engaño de nuestra naturaleza. Y es donde Dios nos hace libres y volvemos a ser esclavos de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Ella era libre, Adán era libre, ellos eran hijos de Dios, Benei Elohim, y también nosotros somos Benei Elohim. Y de eso exactamente quiero entresacar del hablar con perversidad y hablar con engaño y hablar de forma dulce, pero que al final es amargo. Y es que esto que Satanás le dijo, no moriréis, seréis como dioses. Ese es el gran pecado que tiene la humanidad. El líder, el que es rey, el que es juez, el que es presidente, el que es gerente, aún el que es padre de familia, el que preside en algún momento un liderazgo, se cree un Dios. Entonces, Satanás dijo eso, seréis como dioses. Ahora vamos a abrir un salmo. El salmo es el 82, para que nosotros veamos qué dijo Dios y cómo Dios nos hace que nosotros seamos sensatos en pensar en nosotros mismos y que no le creamos a la serpiente de creer que los mandamientos del Señor, estos 80 mandamientos del Señor, que todos son maravillosos, santos, que todos son para la conveniencia de la humanidad, para vivir civilizadamente, ser personas civilizadas. ¿Cómo se viene a arruinar todo esto? Por el orgullo, por la soberbia, por hablar rápido, por creer en las ideas fuera de la Biblia, por creerle al mentiroso y creer que las personas que tienen dinero se sienten como Dios, como el faraón. Las personas que tienen alguna posición y temporal se sienten como dioses. Las personas que se gradúan con algún título también quieren humillar al que no tiene estudio. Se sienten como dioses. O sea que lo que el Satanás le dijo, seréis como Dios, eso persigue en la conciencia, en la subconsciencia de las personas, porque la tendencia es 50 y 50, 50 jalamos para el bien y 50 jalamos para el mal. Entonces aquí impera el orgullo y la soberbia
terrenal. Y vamos a ver lo que Dios habla vinculante a lo que Satanás le dijo al hombre, y el hombre se lo ha creído, el hombre y la mujer se lo ha creído. Deja a un lado su, digamos, su nacimiento, su formación, quizás hasta sencilla y humilde, campesina, los esfuerzos que ha tenido para alcanzar algún diplomado, algún grado académico, algún puesto de preeminencia, y se vuelve aquella persona tan soberbia, tan orgullosa, que quieren que todo el mundo le haga reverencia. Eso lo vemos en la Biblia. Uno de los más personajes más cómicos, podríamos decir, es Faraón, que el que decía que él era el Dios mismo. Fíjense bien, la humanidad pagana, la humanidad fuera de la Biblia, habla con ligereza, habla con soberbia, se compromete y da a la gente engaños diciendo, cuando yo esté en el poder voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, cuando yo sea alcalde, cuando yo sea... y a la hora que llegan al poder, siempre hay engaño, siempre hay mentira. ¿Por qué? Porque lo dijeron en su soberbia. Entonces vamos a ir al Salmo 82 y vamos a responderle a Satanás ahorita para que nosotros no caigamos en ese engaño, y cuando veamos gente que se ufana, que habla en contra de los mandamientos del Señor, en contra de la Santa Biblia, en contra de la doctrina cristiana, sepamos que se ha creído la mentira de Satanás, seréis como dioses. Veamos qué dice Dios. El Salmo es el 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Sela. Sela es detenerse, estar quieto y meditar, tener un silencio. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Estas son las amonestaciones, hermano, que llevan esta palabra contra los que se creen dioses, los que hacen juicios injustos, los que se aprovechan de los niños, de la sencillez. Estaba viendo en este día el periódico que ha habido un crecimiento exponencial, o sea que nunca visto, del embarazo de niñas de 10 años, 13 años, 14 añitos, niñas, son niñas embarazadas que van a tener un bebé que va a ser como el muñequito o la muñequita de juego, porque se engañan a esas criaturas, les hablan mentira y hacen que esas niñas hagan cosas que ni son de su edad, ni son provechosas, y les truncan los estudios, les truncan su formación natural, espiritual y psicológica. Dice, por eso es que está la amonestación: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. De los que se creen dioses, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Oiga, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Ahí está. Aquel le dijo, no moriréis, la serpiente, seréis como dioses. Y aquí está la respuesta de Dios para esa seducción que Satanás le hizo a Eva.
somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. En la Biblia aparecemos que somos Benei Elohim. Adán era Benei Elohim. Dios mismo no tuvo mamá, Dios lo formó, Eva igual, del costado de Adán. Nunca dice costilla en el hebreo, dice costado, costado, o sea que había tendones, carne, hueso, donde formó a la mujer. Y dice, vosotros sois dioses, dice, Benei Elohim, todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Hermanos, aquí está la respuesta. Aquí está aquello que a veces no tenemos respuestas a ciertas personas que aparecen en el escenario mundial y aparecen quitándole la vida a otra persona y lo hacen en nombre de su doctrina, en nombre de su Dios. Cuánta injusticia y cuánta inhumanidad hay, trato inhumano, trato salvaje. Hasta que llegó un misionero a la India, dejaron de tirar en la misma fosa a la viuda viva junto al cadáver de su marido muerto. Hasta que un misionero norteamericano hizo una protesta mundial de derechos a favor de la viuda, dejaron de tirarla, que enterrarla viva a la par de su marido. Vemos nosotros fotografías de mujeres que ya ni los ojos se les ven, las tienen todas cubiertas, están deshumanizando a esa persona. ¿Por qué? Porque se creen dioses, se creen todos poderosos. Pero aquí dice vos y todos vosotros hijos del Altísimo, a nosotros nos hablaba, pero como hombres moriréis. Todos vamos a morir como hombres, en el sentido genérico, ¿verdad? Entonces, en esta sección de estudio, hermanos, se habla exactamente de esa digamos, episodio que se vivió con la murmuración de esa profetisa, porque al que más se le da, más santidad se le exige. Y Dios le había dado a esta mujer muchos dones, muchas virtudes, mucha, digamos, adoración. Dios se la había donado. Aún adorar a Dios es parte de la fe y es parte del gozo, es parte de una vida llena del Santo Espíritu. Entonces, todo eso viene de Dios y todo eso se lo debemos a Dios y sin Él no somos nada. Entonces, a ella, ¿verdad? Los méritos de Miriam fueron grandes. Dicen los sabios que por ella había agua, la roca seguía por los méritos de Miriam, una mujer que sabía administrar bien el tiempo, una mujer hacendosa, humilde, pero cometió la ligereza de hablar y hablar en contra del líder principal, en contra de su propio hermano, el profeta, el libertador, el ungido de Dios, el escogido de Dios, el hombre más humilde que ha pisado la tierra fuera de Jesucristo y que ha podido aún cambiar algunos decretos de Dios con juicios contra Israel. Y hermanos, aquí vemos que Dios siempre se va a vengar de los soberbios, de los que se creen dioses, arrogantes y que se burlan del Dios de nosotros. Y como aquí sabemos que en este momento Josué estaba oyendo las últimas amonestaciones de Moisés. Estaba Moisés diciéndole, ¿saben qué? Yo sé que cuando yo muera y Josué muera, ustedes se van a ir a los ídolos. Ustedes le van a dar la espalda a los mandamientos que Hashem o que el Dios Todopoderoso nos ha dado para honrarnos, para elevarnos, para darnos un estatus arriba
del promedio de los pueblos del mundo, pero ustedes se van a desviar. Todo eso les estaba diciendo. Pero ahorita prepárense para la guerra, para pasar el Jordán, porque van a tener que librar muchas batallas. Ahorita se necesita que estén en santidad, porque si no tienen santidad van a fracasar. Entonces, Dios les estaba también diciendo que Él les iba a dar las victorias en las batallas, siempre y cuando se mantuvieran en santidad. Eso mismo nos dice ahora a nosotros. Nosotros sabemos que metafóricamente somos templo y morada del Espíritu Santo, que ya Dios no está en un lugar físico, en una casa física, sino que está en cada ser que lo sigue, que lo adora, en los templos vivientes, en las piedras vivas que somos nosotros. Eso ya lo sabemos nosotros. Sabemos que Dios se ha ido a preparar una morada que su Padre está construyendo con los ángeles y que nosotros vamos a vivir en esas moradas celestiales. Pero aquí también hay un mandamiento que me llama la atención, que es el mandamiento de ponerle cerco a la terraza, a las casas de los judíos. Y eso lo podemos tomar metafóricamente, tanto literalmente, que es la manera más sencilla de comprender la Biblia, como un darash, o sea, ir más profundo, es hacer una espiritualización, una metáfora. Y Dios quiere que nosotros tomemos los mandamientos como un cerco de nuestro templo espiritual que somos cada uno de nosotros, del tabernáculo, de la casa que somos cada uno de nosotros. Que los mandamientos sean un cerco de protección para no caer, para no estar en una ruina, no causar un daño ni a nosotros ni a los seres que nos rodean. Esta también es un mandamiento de esta sección de estudio. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que todos los mandamientos son para nuestro provecho y para nuestra bendición, para advertirnos que así como nosotros acabamos de estar estudiando, que tenemos que tener guardas en nuestra boca, guardas en nuestros oídos, guardas en nuestros ojos, los shoftim y los shoftrim, los jueces y los policías, que en nosotros mismos tenemos que juzgarnos a ver si tenemos pecado, si tenemos deshonra para la gloria de Dios. Tenemos que glorificar a Dios, no deshonrarlo. Entonces, con estos 80 mandamientos, hermano, que apenas he tomado, ni siquiera el que si tomas una mujer cautiva en la guerra, igual hay normas, hay mandamientos, qué hacer, qué no hacer. Y solo he tomado el de Miriam, el de recordar que no tenemos que hablar a la ligera, que tenemos que ser sabios para hablar y de cercar las casas de los judíos. Y qué mejor cerco que los mandamientos del Señor. Pero lo lindo, y es donde quiero ir finalizando esta exposición, porque lógico, tendríamos que estar unas 20 horas sentados o haciendo un break para poder estudiar los 80 misbot, los 80 mandamientos de esta sección de estudio, que es eso de la guerra. Dios le dijo, y nos dice ahora a nosotros, que Él nos va a dar las victorias. ¿Usted le cree, hermanito, que Dios le va a dar la victoria? Pero hay un requisito, tenemos que estar en santidad. Fíjese que Miriam, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Recordemos qué le pasó cuando habló contra su hermano Moisés. ¿Se enfermó o no se enfermó? ¿Y qué le dio? En la enfermedad, ¿qué le dio? Lepra, porque la lepra en la Biblia es hablar mal, es tener lengua viperina, que se dicen cositas bonitas como la serpiente, ¿va? Sí, no moriréis, seréis como dioses. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Qué pasa con nosotros? Dice, el Señor le dijo a Adán, que con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás.
hasta que terminen tus días siendo exactamente lo que eres, polvo. Eso somos. El Salmo habla que Dios dice que somos dioses, pero que vamos a morir como hombres. Porque Dios nos puso su aliento de vida. Dios sopló su imagen y su semejanza única y exclusivamente en nosotros, en el hombre, en el Ben Adán, en el ser humano. El ser humano es una categoría arriba de los animales, porque los animales se aman, se quieren, dice que se quieren como hijos. Yo no creo hasta ahí, pero bien, yo amo mis mascotas. Pero ¿saben qué? ¿Por qué Dios no sopló en los animales aliento de vida ni su imagen? A nosotros nos dio dos grandes características semejantes a los dioses, que es el hablar, el razonar y el tener la imagen viva de Él. Entonces, eso nos hace tener una chispa de Dios. Eso nos hace ser semejantes a la imagen y a la gloria de Dios. Pero no nos creamos, moriremos como hombres. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Entonces, cuando le dice a Josué que le va a dar la victoria en toda la batalla, siempre y cuando se mantengan santos. Fíjese que Dios puede dar victorias bajo la lucha, bajo luchas encarnizadas, como ellos las tuvieron. Pero la primera victoria que le dio fue Jericó. Y allí no movieron una espada, no se agarraron cuerpo a cuerpo, no hubo nada de eso. Fueron nada más alabanzas, fueron shofares, fueron trompetas, fue el arca de la alianza que por una semana rodearon a Jericó y Jericó cayó. Vemos la victoria también del ejército de Dios, los hijos de Israel contra el ejército de Faraón. Una victoria contundente. El mar se abrió con la mano de Dios y se ahogaba todo un ejército de carruajes y caballos y paveses. Aún el faraón Merembetá, ahí lo sacaron todo salado después de tantos años. La sal lo conservó y está en el Museo del Cairo. Yo lo he visto, el faraón Merembetá, el que siguió a los hijos de Israel. Y que esas victorias sobrenaturales, como la de Sennacherib, que blasfemó contra Dios, se burló del poder de Dios. Porque al principio el Dios de Israel había, por el pecado de Judá, el Dios Todopoderoso había abandonado a este pueblo. Miren cómo cayó la casa de Israel con Sennacherib a Siria en el año 721 y 722. Y luego dijo, voy a ir a invadir Judá, porque me salió facilito arriba, porque una casa pecadora, una casa depravada, una casa que tenía ídolos, que tenía montículos donde adoraba a dioses ajenos. Y Sennacherib, general de los ejércitos asirios, dijo, hoy me voy con Judá, hasta que todo le iba saliendo regular, porque llegó hasta Laquis, y el rey de Judá, ¿verdad? Que era Ezequías, le estaba dando hasta la plata del templo, le estaba dando caballos y todo, hasta que el hombre blasfema y dice que no puede haber poder en el Dios de los judíos, que los dioses de él habían librado las batallas, porque le había ido bien en las batallas. Entonces Dios se enojó, se airó y dijo, a yo lo voy a hacer que caiga. Y con un solo ángel mandó a combatir, y la matanza fue 185,000 asirios, que los pocos que quedaron huyeron. En una sola noche se los acabó a todos. Y así demostró
que de Dios Todopoderoso nadie se burla. Nadie, hermanito. A uno digamos, que está presidiendo, que está ministrando, que está responsable enfrente de una misión, se pueden reír, se pueden burlar, se pueden hacer objeciones, se pueden criticar, pueden hacer aún mentiras, hablar de mentiras o unas críticas tan severas que de veras cada quien va a ir a dar cuentas de lo que habla. Puedo decirles que quizás no les va a pasar nada, porque de todas maneras al Señor le dijeron un montón de cosas y el Señor sabe que tenemos que bendecir a todos, sean obedientes, desobedientes, sea que nos agrade el corazón o nos desagrade, como hijos, así son los hijos, no siempre lo que hacen agradan a los padres. Así nos toca a nosotros los pastores, amar y soportar y dejarle esto al Señor. Este caso es de Dios, no es mío. Pero si se meten con Dios, si blasfeman contra Dios, si se burlan del Dios de Israel, sí les va a caer. Les cae porque les cae. Porque el siervo sufriente, Yeshua, el Mesías, vino como siervo sufriente. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos ser todos los servidores, siervos sufrientes? ¿Sabe por qué? Porque no hacemos la voluntad nuestra ni la del mundo, sino que hacemos la voluntad de Dios. Y por eso es que nos ganamos el odio, el rechazo, la crítica y el señalamiento, porque no somos como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanitos. Bueno, hermanitos, hasta aquí llegamos. Imagínense, 80 mandamientos, solo he enfocado el del hablar a la ligera, hablar mal, el que la batalla Dios la gana y que cuidadito con blasfemar el nombre de Dios, porque 185,000, con un solo ángel que mandó, murieron 185,000 asirios. Y la gran batalla que Dios libró contra el faraón al final, donde su ejército se ahogó en el Mar Rojo. Le damos las gracias por este precioso tiempo de la sabiduría pura de la palabra. Somos casa de Dios y el cerco, nuestra seguridad, nuestros muros de bendición son los misbot, son los mandamientos. Los esperamos en nuestro próximo evento, nuestro próximo culto, nuestra próxima clase de enseñanza. Continuamos y cerramos hasta dentro de 24 horas. Sea la paz y que Dios me los bendiga. Amén.